Bueno, hoy se lo contábamos más temprano aquí en Arriba Gente, la rendición de cuentas sigue estando en el centro de la atención. La comunidad científica viene cuestionando el presupuesto manejado por el gobierno en este proyecto de rendición que ingresó la semana pasada a diputados. ¿Qué se maneja? ¿Cuánto se necesita? Lo hablaremos con el presidente de la Asociación Civil Investiga, UI, Gonzalo Tancredi. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Buenos días. Creo que por estos días las voces que se hacen necesarias es la de la comunidad científica, justamente para entender un poco cómo están analizando esta realidad. Se hablaba de un monto, pero que en definitiva para la ciencia, para la investigación, no es tal. Sí, exactamente. Estamos viendo la situación con mucha preocupación. Había una expectativa generada, digamos, por todas las declaraciones anteriores y por el rol que había tenido la comunidad científica en este tiempo, pero bueno, los números marcan otra realidad. En primera instancia se manejó que iba a haber una inversión del orden de 26 millones de dólares, según lo informado por el Poder Ejecutivo, pero ese monto no es así. O sea, esos 26 millones se llegan con 4 millones de dólares para la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Eso significa apenas un 10% de incremento del presupuesto de ANI. Después tenemos unos 10 millones de dólares para un fondo de innovación, que nos parece muy útil, muy necesario, pero que cambia bastante las reglas de lo que ha sido las adjudicaciones de este tipo de fondos, porque pasaría a ser manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la UPP, y no por organismos con carácter más académico, más independiente, como la ANI. Y finalmente se pone dentro de esa bolsa de los 26 millones a 12 millones de dólares para la creación de la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, ANUA, que como cualquier persona sensata lo puede pensar, no corresponde al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es promoción cultural, excelente, muy loable, muy apoyable, pero no dentro de la bolsa de inversión en CTI que es tan necesaria. ¿Lo comparan al ICAO ustedes? Exactamente, sí. O sea, en realidad ni siquiera son fondos frescos, por lo menos por el primer análisis que nosotros hicimos, porque el ICAO, que es el que se disuelve para crear esta ANUA, ya tenía una asignación presupuestal, o ya tenía una administración de presupuesto del orden de los 10-12 millones de dólares. O sea que básicamente lo que se está haciendo es pasar de la caja de cultura a la caja de ciencia, algo que no corresponde. Ustedes también cuestionan ese fondo de innovación, como mencionaba, que es un poco nebuloso el tema de cómo se va a adjudicar, qué es lo que va a pasar con ese dinero, que si sacamos entonces la CAU pasa a ser el monto más grande. Y sí, porque tradicionalmente, por ejemplo, la ANI ya tenía mecanismos de promoción de la innovación a través de apoyo a las empresas o apoyo parcial a las empresas. Bueno, por lo menos en lo que está la redacción de este artículo, que es el 410, no hace referencia a propuesta de la ANI, pero mediante la aprobación del MEF y de la UPP. Así que bueno, no sabemos cómo se va a administrar. Pero igual, sacando eso, estamos hablando de un aumento presupuestal mínimo. Muchos de ustedes conocen que hay una aspiración con un compromiso de los candidatos a presidentes del año 2014 de alcanzar el 1% de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Se está lejos, ¿no? Y se está muy lejos, o sea, muy lejos y a pasos muy cortos. Es un reclamo histórico que ha hecho la comunidad. Es un reclamo histórico, pero además, como te decía, es un compromiso en el sentido de que toda la sociedad y en particular el sistema político reconoce la importancia de la inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo del país. No es una ocurrencia de los investigadores, es que toda la literatura al respecto de este tema más de corte económico nos dice que para lograr un desarrollo del país, para aumentar el PBI, para aumentar el PBI per cápita, es necesario una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos que inventar cosas nuevas, tenemos que producir cosas diferentes, tenemos que ocupar nichos de mercado que solo se hace con mejoras científico-tecnológicas. ¿Eso, por ejemplo, podría ser el desarrollo de vacunas en nuestro país? Puede ser el desarrollo de vacunas, pero pueden ser también una cantidad de cosas que ya viene realizando Uruguay, por ejemplo, desarrollos en software, mejoras de las industrias, agregar
valga la redundancia, valor agregado a las producciones de manufactura que nosotros tenemos, o sea, en las producciones básicas, o sea, todo lo que es la parte de agricultura, agropecuaria, en la cual digo, muchas veces exportamos los productos sin demasiado valor agregado. Bueno, todo eso requiere mejoras, requiere desarrollo científico-tecnológico. Está bueno que usted maneje esos ejemplos porque a veces decir ciencia y tecnología es un poco amplio y al bajarlo a tierra o con estos ejemplos uno se da cuenta cuántos aspectos de la realidad cotidiana nos afectan, igual que pasa acá y en el mundo. Exactamente, o sea, todos los países, y hay una correlación muy clara, que todos los países que hoy en día tienen un PBI per cápita alto, tienen niveles de inversión en ciencia, tecnología e innovación del orden del 2, 3, 4%. Y Uruguay está en el 0,4%. Y esta rendición de cuentas lo único que hace es aumentar y quizás los números son un poco confusos, 0,02. Para ponerlo más en términos sencillos, si siguiéramos este ritmo, para llegar al 1% demoraríamos 30 años. 30 años es mucho para el país. Están comenzando las rondas de negociaciones por rendición de cuentas en el Parlamento. ¿Ustedes van a ser recibidos? ¿Qué planteo van a llevar? Bueno, en primera instancia, sí, hoy tenemos a las 10 de la mañana una reunión con la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, a las 15 horas con la Comisión de Senadores. Vamos a hacer un poco, estos planteos, o sea, reafirmar para que quede bien clara la importancia de la inversión de ciencia y tecnología, un poco esta correlación que yo decía entre desarrollo del país, PBI e inversión. Después plantear un poco la realidad, o sea, estos números que yo decía, cuánto está invirtiendo Uruguay, cuáles son los lugares donde debería invertir, por ejemplo, mayor número de proyectos, mayor número de becas. Hoy en día Uruguay tiene solamente 1000 investigadores por millón de habitantes o millón de población económicamente activa. Uno de cada 1000. Y los países mismos de la región tienen el doble, el triple o más de investigadores. Hay que seguir formando investigadores. Y eso se hace con becas, con apoyo a estudiantes que están haciendo. Bueno, ese tipo de planteos son los que vamos a llevar y con algunas ideas concretas de dónde entendemos. A ver, hay otros actores que se han pronunciado, por ejemplo tenemos la Academia Nacional de Ciencia, que también es una serie de propuestas. Muchas de ellas son comunes. Tenemos el diagnóstico, la solución también está planteada y dónde hay que invertir, hay acuerdo. Lo que está faltando es el dinero para poder hacerlo. Ahora, Tancredi, se hablaba mucho de la promoción de inversores privados para la ciencia. Pienso, por ejemplo, en esta cuestión de la elaboración de vacunas en nuestro país. Dentro de la rendición de cuentas, ¿hay algo estipulado en ese sentido que diga, bueno, esto que se saque de acuerdo a porque también se ha manejado mucho por parte del oficialismo el hecho del crecimiento del PBI que puede corresponder a que se destine algo hacia la ciencia? ¿Eso es viable para ustedes o necesitan un compromiso concreto de que, bueno, tanto de PBI y dentro de ese margen que se maneja es muy poquito? Hay algún artículo referido a una exoneración fiscal para la contratación de jóvenes investigadores en las empresas. El problema acá que tenemos es que cualquier país que ha logrado esos niveles de inversión importante en ciencia y tecnología, hoy en día gran parte de esa inversión en los países le hace la industria privada, pero la hace luego de haber invertido por mucho tiempo a nivel estatal. O sea, hay un piso que estamos lejos todavía de alcanzar, que con esa inversión estatal el sector privado se siente atraído, se siente motivado y logra, digamos, despegar en cuanto a la inversión en ciencia y tecnología. Y ese piso está generalmente en todos los países. Estamos mostrados, por ejemplo, en Corea, en Nueva Zelanda, etcétera, que tiene que ser por lo menos del 1%. O sea, cuando a nivel estatal se llega a niveles del orden del 1%, ahí empieza a despegarse la inversión privada y ahí podemos alcanzar esos niveles de 2-3%. Pasa que además a ese incentivo que se pretende hacer con empresas privadas o del sector privado es que si no hay formación, porque además no hay un incremento, el famoso inciso 26 de la rendición de cuentas o del proyecto no prevé un aumento para la universidad sumado al adicional del Fondo de Solidaridad que se le quita. Y que se está intentando conseguir desde otros lugares, está ese compromiso por parte del oficialismo. Ahora, si no hay formación, tampoco hay quienes puedan ir al sector privado como una forma de promoción.
El sistema de becas en Uruguay tiene principalmente dos componentes, la ANI y la Comisión de Posgrado de la Universidad. En los hechos, en los últimos tiempos, lo que ha ocurrido es que la ANI se ha mantenido estable en un nivel de unos 200 becarios por año, mientras que la Comisión de la Universidad, la Comisión de Posgrado de la Universidad, ha ido aumentando también en ese orden, en ese número. Bueno, si no hay recursos para la ANI y si no hay recursos, o sea, si no hay recursos suficientes para la ANI y no hay recursos para lo del AR, ese número se va a mantener. Entonces, ambos tendrían que ser apoyados para mejorar el número de becarios. Pero justamente en base a ese comentario, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, defendió el número que va a recibir la universidad. ¿Qué piensa usted sobre ese planteo? No, el número que va a recibir la universidad, lo único que recibe la universidad es un aumento de salarios como el resto de la administración pública. Para estos programas específicos como becas, fortalecimiento al sistema de régimen de educación total, uno forma investigadores, pero después tiene que insertarlos en el sistema. Una de las formas que tiene la universidad es a través del régimen de dedicación total, que al sueldo se le agrega un extra para poder dedicarse a la investigación. Obviamente también está la posibilidad de lograr, como decíamos recién, insertar a los jóvenes en el mercado laboral, en la industria, pero también está este mecanismo. Bueno, para ninguno de estos programas de la UDELAR hay fondos. Pensando en las consecuencias de todo esto, los números que maneja y en lo que es el resto del mundo en comparación con el Uruguay, ¿se puede pensar en que esas personas que se forman en nuestro país terminen migrando hacia otros lugares? ¿Es lo que está ocurriendo? Es lo que ha sucedido, es lo que en algún momento se logró en cierta forma revertir. Mucha gente que se fue volvió al país. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo me formé en otra época, soy un poco más viejo, pero volví aquí. Pero pienso, por ejemplo, Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, que son los nombres que en la pandemia fueron las caras visibles. Esta gente que tiene hoy en día 25, 30 años, si no ver perspectivas de poder insertarse en el mercado laboral, ya sea público o privado, las opciones van a estar en el exterior, ¿no? Mi hijo está trabajando en Argentina, ¿ah? Con las condiciones que tenemos en Argentina, pero él está trabajando en la Universidad de Buenos Aires como bioquímico porque acá no tenía posibilidades. Entonces, eso lo tenemos. En la región también están en el entorno de menos del 1% con respecto a la inversión en ciencia y tecnología. Sí, pero por ejemplo, América Latina, el promedio es 0,7%. 0,7%. El promedio de América Latina, o sea, estamos por debajo del promedio de América Latina. Y si nos comparamos con los países de desarrollo económico similar al nuestro, estamos mucho más lejos. Ustedes tuvieron algunos contactos, tuvieron reuniones con el PIT-CNT y con COFE. ¿En qué sentido fueron esas reuniones? ¿Qué se planteó? Bueno, lo que hemos iniciado desde hace algunos días atrás es una serie de contactos con actores políticos y sociales. Tuvimos la semana pasada con el Frente Amplio y el Partido Nacional, con las presidencias respectivas. Esta semana con el PIT-CNT, ayer mismo. Por una parte, bueno, con el sistema político entendemos que es necesario un mejor diálogo entre la comunidad académica y el sistema político. Y sin duda fueron receptivos a nuestros planteos. Lo que pasa es que eso no se ha transformado en números, ¿no? Entienden, la situación, pero eso no se ve reflejado en números. Y con los actores sociales, en particular con el PIT-CNT, estamos viendo, de pensar iniciativas conjuntas. Muchos de los gremios, o sea, de la gente vinculada a la comunidad académica tiene su participación además en gremios, como por ejemplo ADUR, el gremio de los docentes de la universidad, o los gremios respectivos. Pero a su vez hay un interés más común que lo vemos reflejado en esta Asociación InvestigaUI, de los investigadores en su conjunto. Bueno, estamos estableciendo este diálogo y pensando algunas ideas en concreto. ¿Ideas como por ejemplo? Por ejemplo, estábamos manejando la instalación de una mesa de diálogo sobre el tema de la ciencia con diferentes actores sociales, con los trabajadores, pero también con otras asociaciones de profesionales, otros sectores sociales, los estudiantes, las diferentes agremiaciones de estudiantes, porque tenemos estudiantes de grado, que sería la FEU, estudiantes de posgrado. Entonces, estamos pensando en ese tipo de iniciativas,
lo conversamos ayer con el presidente del PIT-CNT, con Marcelo Abdala, y hoy en la noche, para terminar esta intensa jornada que empezó desde temprano, tenemos una asamblea de la Asociación de Investigadores en las cuales, se van a poner en consideración no solo estos reclamos, sino también algunas propuestas concretas de acciones a llevar adelante. ¿Entiende que la política partidaria se termina metiendo en estos temas muchas veces? Porque recuerdo, no sé si fue el año pasado o en 2020, cuando Moratorio había justamente expresado a través de redes sociales el tema de la proporción respecto a la inversión que se hacía en ciencia e investigación en nuestro país, y fue muy cuestionado en ese sentido porque justo el gobierno estaba al frente de Luis Lacalle Pou. ¿Entiende que esto también perjudica de alguna manera al sector? Nosotros entendemos que el diálogo entre la comunidad académica y el sector político debe ser un diálogo amplio, ¿no? Con todos los sectores. Más allá de las afinidades que pueden tener las diferentes personas, en los hechos en nuestra asociación hay gente de todos los partidos políticos, porque entendemos que la causa de la ciencia es una causa común. O sea, por eso yo decía, todos visualizamos la necesaria aumento de la inversión. Entonces, por eso es que iniciamos esta serie de conversaciones. Y si uno ve las declaraciones y hasta uno lee la exposición de motivos que aparece en esta rendición de cuentas, uno diría, bueno, con esta exposición de motivos, con estas declaraciones, esperaría uno ver reflejado números. Eso está haciendo referencia a lo que fue la pandemia y el rol que desarrollaron los científicos durante no solo lo que fue el COVID-19 en nuestro país, que se mantiene, ¿no? No solo eso. En la exposición de motivos se hace hincapié en la importancia que tiene la ciencia, tecnología y la innovación para el desarrollo del país. Uno lee la exposición de motivos de esta rendición de cuentas y diría, bueno, acá hay un planteo de inversión de hecho, previo a la presentación del proyecto era donde se había uno de los puntos en los que se había anunciado. Tenemos declaraciones, por ejemplo, del secretario de Presidencia diciendo, esta es la rendición de cuentas de la educación y la ciencia y la tecnología. 0,02% no es ¿No entiende, es una inversión? Por ejemplo, tratando de meternos de nuevo con el tema números, de esta inversión que se va a hacer en este instituto audiovisual, que dejaría de ser el ICAO para hacer este nuevo, ¿puede ser una forma de fomentar también el incremento del PBI, que de allí se puedan rescatar más fondos? Pensando en lo que es la industria audiovisual de nuestro país, ¿no? Sin duda, tenemos cantidad de industrias que le están generando divisas al Uruguay. Exactamente, que generan divisas. De hecho, una de las ideas que nosotros estamos manejando, hay algunas instituciones públicas o público-privadas, como el LATU y el INIA, que se financian en gran parte por un impuesto directo, por ejemplo, al IMEVA, en el caso del INIA. Hay otro impuesto a las exportaciones, en el caso del LATU, que van una fracción de esos impuestos directamente a estas instituciones. ¿Se podría pensar en alguna iniciativa de este tipo? Pensando que quedan 90 días prácticamente de discusión, poco menos. Yo creo que se podrían pensar iniciativas de este tipo. De hecho, por ejemplo, uno de los principales organismos financiadores en América del Sur es la Fundación para la Ciencia del Estado de San Pablo, la FAPESPI. Tiene cantidad de dinero. ¿Y por qué tiene cantidad de dinero? Porque una pequeña fracción de la producción industrial del Estado de San Pablo va a esta fundación. Repetir ese tipo de esquemas hace que hoy en día Brasil tenga un desarrollo, en particular el Estado de San Pablo, un desarrollo científico-tecnológico muy importante. Entonces creo que hay que pensar en este tipo de iniciativas porque, sin duda hay industrias que se están favoreciendo del desarrollo económico que está teniendo el país. Tancredi, muy amable por este contacto. Gracias a ustedes. Era Gonzalo Tancredi, presidente de la Asociación Civil Investiga UI, haciendo un análisis y también adelantando las reuniones que se van a mantener, intentando conseguir más fondos para la ciencia y la investigación.